Entonces, de algún modo, nosotros somos parte del personal de la institución. También, como cualquier auditoría, tiene que revisar aspectos operativos y contables. Lo dice en nuestra diapositiva, ustedes lo pueden observar. Dice que tiene un nivel jerárquico relativamente independiente. ¿Por qué me dice aquí relativamente independiente? Porque depende 100% de la empresa para la percepción de su salario. Y como les decía, forma parte en la jerarquía de la institución, forma parte de la estructura organizacional. Sin embargo, es independiente en sus actuaciones. Yo creo que se los he comentado, que el propio contador de la empresa debe ejercer su independencia en funciones. Obviamente el auditor aún más, ¿verdad? No puede decir o dictaminar o emitir algún informe que vaya a perjudicar la toma de decisiones solo porque a él le llama la atención o ¿cómo le diría yo? Eh, Le causa como que un compromiso ser parte de la empresa. Eso no debe aplicar en este sentido. Sin embargo, nosotros como profesionales de auditoría tenemos que ejercer nuestra independencia plena. El auditor interno no lo es de total, por lo que ya les explicaba. Dice que actúa como un servicio protector. ¿Por qué? Porque el auditor interno, obviamente, previo a ejercer alguna situación de compromiso dentro de la empresa, la experiencia personal me dice también de que en algún momento nosotros como auditores internos tenemos que emitir algún dictamen, algún asesoramiento, alguna asesoría, consultoría. Entonces nosotros podemos también contribuir a la toma de decisiones en los momentos en los cuales la administración lo requiera. Si la administración requiere la contratación de un servicio, que les diría yo, de un soporte técnico, un software, y nosotros no tenemos la especialidad y sin embargo la administración nos pide un dictamen o un criterio, ¿verdad? Entonces nosotros como auditoría interna podemos decir que se resguarden los recursos de la institución, que se use eficientemente y que de algún modo ustedes nos abstenemos de opinar porque nuestra expertise no es el software, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de software, ¿verdad? Puede ser contable o algún software de control o de inventarios. Entonces nosotros de algún modo como auditores internos contribuimos a la protección de la empresa porque podemos dictaminar, como les decía, eso les ayuda a ellos en la toma de decisiones. Entonces, eso que quede claro, que nosotros podemos colaborar sin perder la esencia y la independencia que ejercemos como profesionales. Entonces nosotros no podemos influir en las operaciones, que de algún modo decirles, como auditoría interna, la operatoria contable es la siguiente, o deben hacerla de la siguiente forma. No podemos nosotros emitir un criterio o dar un consejo de esas, porque perderíamos nuestra independencia y nosotros ya estamos asumiendo el papel de operativos. Entonces, que quede claro que allí no tenemos que influir. Y lo que persigue la auditoría interna siempre, igual que cualquier auditoría, es la verificación y evaluación de la confiabilidad de los registros contables. Eso lo vamos a encontrar también en la auditoría externa. Dice que también nosotros tenemos que ayudar o apoyar para la salvaguarda de los activos y que estos puedan estar libres de cualquier siniestro, cualquier actividad delictiva. Nosotros tenemos que colaborar en nuestros informes, en nuestras auditorías que realicemos para que los activos o los inventarios se resguarden. Entonces nosotros, como les decía, somos una dependencia como auditoría interna protectora. También evaluamos y determinamos los objetivos, las políticas y planes. Lo mismo que cualquier auditoría, también nosotros como auditoría interna lo hacemos. Promovemos la eficiencia operativa de la empresa evaluando actividades con el uso económico eficiente de los recursos.
a informar a los altos funcionarios sobre los resultados de las revisiones. Bueno, aquí en la auditoría interna siempre va a estar informando a la alta administración. Los dictámenes, las auditorías que realiza auditoría interna, por lo regular son para ese uso, no son para uso externo o para usuarios terceros, como en este caso pueden ser socios, ¿verdad? Ellos van a pedir una auditoría o necesitan un informe de auditoría externa. Sin embargo, el trabajo de auditoría interna facilita de algún modo el procedimiento que realiza la auditoría externa. Entonces, de acuerdo a la ubicación de la persona, tenemos que tener la auditoría interna y la auditoría externa son los dos tipos de auditoría que existen. Entonces ya sabemos que en qué campo nos tenemos que mover si en algún modo o en un futuro o trabajamos actualmente eh, como auditores internos. Ahora tenemos que también la auditoría externa, lo mismo, como les decía, es la que no depende de la institución. ¿Por qué no depende? Económicamente puede depender porque bajo el examen o el trabajo que se vaya a realizar interviene un contrato. Sin embargo, no se puede decir que los auditores externos o la firma de auditoría forman parte del personal, porque es un servicio externo y temporal, no es permanente. Entonces podemos decir que aquí es independiente totalmente, no relativamente, sino totalmente en funciones y porque es contratado por un periodo corto, ¿verdad? También se tienen que evaluar los controles internos fundamentales y los libros de contabilidad como en la auditoría interna. Sin embargo, también tenemos que emitir una opinión o un informe sobre la confiabilidad y razonabilidad de los estados financieros. Obviamente, aquí obligatoriamente nosotros como auditoría tenemos que aplicar las NIAs, las normas internacionales de auditoría. Y si los estados financieros que nosotros vamos a evaluar están preparados conforme a las NIF, en este caso para Guatemala, las NIF para pymes o las NIF plenas, dependiendo del tipo de empresa que nosotros tengamos, ya lo tenemos claro. Dice que el objetivo principal de una auditoría externa es el de adquirir la certeza respecto de los estados financieros y las notas del balance y las explicaciones que lo acompañen. Tenemos que nuestro objetivo es verificar que no se haya omitido ninguna partida de diario en los estados financieros y que no aparezca una partida o una explicación falsa. De algún modo nosotros tenemos que cerciorarnos, si no en su totalidad, según la muestra elegida o la selectividad que hacemos en la aplicación de nuestra auditoría, el poder detectar alguna situación falsa o errónea que se esté revelando en los estados financieros. Y también que no se haya incluido u omitido algún hecho que en los estados financieros sea engañoso, que nos lleve a nosotros no confiar en los estados financieros. Tenemos que tener esa capacidad de detectar alguna omisión y que el activo de la empresa es el resultado de sus operaciones principales y todas las cuentas o partidas estén subdivididas en los conceptos principales. También la naturaleza de capital es igual al perteneciente en la escritura. Nosotros cuando realizamos auditoría, estamos hablando como auditoría externa, obviamente si somos auditores internos también tenemos que hacer un estudio de toda el historial de la empresa. Sin embargo, en la auditoría externa también es obligatoria que nosotros, si vamos a auditar una sociedad anónima, tenemos que pedir todos los instrumentos que sirvieron para crear la empresa, como pueden ser una escritura social, libros de actas, los registros ante el registro mercantil, o sea, patentes de comercio, a qué se dedica la empresa, sus registros ante la Superintendencia de Administración Tributaria, para que nosotros podamos verificar toda esa información que nos va a servir para poder planificar nuestra ejecución de auditoría. Pasa que en algún momento en la escritura social pueda tener un capital autorizado de 500,000 y nosotros detectamos que en los estados financieros aparece un monto de 1,000,000 de quetzales. Entonces nosotros tenemos que
tener claro de cuánto es el capital autorizado y compararlo con los estados financieros. No necesariamente solo eso tengamos que hacer, pero es parte de nuestro trabajo de auditoría. Pasa que en un momento nosotros o a quienes le requerimos la información no nos hacen entrega de toda la información y pudo haber una ampliación a la escritura de constitución. Entonces todos esos hechos deben de quedar consignados dentro de nuestro informe y que el estado de resultado muestre razonablemente los resultados de las operaciones del periodo. Si nosotros detectamos alguna anomalía y al momento de emitir los estados financieros auditados, podemos establecer si los resultados, los impuestos que generan el movimiento financiero de la empresa son los mismos los que generó la contabilidad. Obviamente aquí como auditoría externa, de algún modo nosotros podemos también utilizar, no utilizar totalmente, ¿verdad? Pero requerir los informes de auditoría interna para tener una luz sobre el camino que vamos a tomar en nuestra ejecución de auditoría, siempre y cuando la empresa tenga también un departamento de auditoría interna. Si no lo tuviese, no nos ayudaría. Por eso les decía que la auditoría interna coayuda al trabajo de la externa. Entonces, de esa manera nosotros podemos diferenciar la auditoría interna de la externa. No sé si ahí estamos claros que la diferencia plena es de que en la auditoría interna el personal forma parte de la planilla de la institución, no así la auditoría externa. Hasta ahí considero yo que es la diferencia más clara. Lo demás, el trabajo de auditoría lo van a hacer de la misma manera, auditoría interna como la externa. Sin embargo, la interna ayuda a la protección de la institución o de la empresa. La auditoría externa evalúa que esas protecciones, que esos planes, que esos principios, que esas políticas se cumplan y que los estados financieros fueron preparados con las normas tanto legales como técnicas, ¿verdad? No sé si ahí estamos claros. ¿Tienen alguna duda? Gracias, Evelyn Fernanda. Mucho gusto, qué bueno que nos escriban. Entonces, gracias, Willy. Gracias, Willy, bienvenido. En serio que me alegro que ustedes siempre están conectados. Eso dice mucho de ustedes. Y estaba revisando que para el próximo fin de semana ya tienen evaluaciones o exámenes, como lo conocemos nosotros, ¿verdad? Entonces hay que prepararse para que estemos al 100, ¿verdad? Entonces, esta es la clasificación de las auditorías según la persona o la ubicación de la persona. No significa que es la única, ¿verdad? Hay otras clasificaciones, como las que vemos a continuación. De acuerdo con el objetivo. Aquí vamos según el objetivo que persigue la auditoría. Ya tuvimos que según la ubicación de la persona, está en la interna y la externa. Ahora, según el objetivo que persigue nuestra auditoría, tenemos auditoría financiera, es la que nosotros conocemos comúnmente. Tenemos la auditoría financiera, que es le vuelvo a repetir, que es la que nosotros por lo regular realizamos. Dice que también es llamada auditoría contable o de cuentas, es la que nosotros realizamos. Y es toda actividad de revisión y verificación de los estados financieros. Dice, para cerciorarse que los mismos constituyen una imagen fiel del patrimonio. Si ustedes ven este comentario, esta definición es lo mismo que hemos venido como que recalcando, ¿verdad? Desde qué significa auditoría, según la definición clásica, la más actual, ¿verdad? Entonces, siempre va enfocado nuestra auditoría a este objetivo. Si es financiera, evaluar la contabilidad y las cuentas y todos los movimientos operativos que dieron al final el dictamen de los estados financieros, o sea, la preparación de los estados financieros, y que estos sean una imagen fiel del patrimonio del resultado de las operaciones. Dice que en auditoría, como en toda auditoría, aquí no solo la financiera, se emite un informe con opinión del auditor. Así
como las limitaciones, excepciones o salvedades. Bueno, en toda auditoría, yo creo que se los comenté el fin de semana pasado, en toda auditoría, si nosotros encontramos alguna limitación por X o Y situación, alguna salvedad que nosotros tengamos que hacer, también lo tenemos que mencionar en nuestro informe. Y toda deficiencia que se detecte va a tener una recomendación. No es aquello de que nosotros detectamos alguna deficiencia en inventarios y nosotros solo, como dijo alguien, tiramos la piedra, ¿verdad? No, tenemos que detectar la deficiencia y dejar la solución también. ¿Qué es lo que tiene que hacer la administración o el departamento de contabilidad o el departamento según la responsabilidad sobre quién recae? ¿Cuál es la solución para la corrección o que no se siga cometiendo el mismo error? Salvo que sea fraude, ¿verdad? Y la recomendación sería otra situación, ¿verdad? Que pueda ser hasta una denuncia penal. Entonces, esas son las situaciones. Entonces, vamos con que, según el objetivo, la auditoría financiera persigue la evaluación de la contabilidad y de las cuentas que integran los estados financieros. Esa es la auditoría financiera. Ahora, según el objetivo, seguimos según el objetivo, se pueden clasificar en auditoría administrativa. Aquí ustedes lo pueden ver que está entre paréntesis que dice evaluación del recurso humano. Dice que también es llamada auditoría de gestión. O sea, nosotros lo hemos visto en algún momento, que esta es la investigación sistemática practicada por un auditor de una firma, dice, orientada a evaluar el trabajo administrativo desempeñado y calidades de los altos funcionarios. Aquí prácticamente lo que tenemos que hacer es una evaluación de la estructura organizacional y evaluar que de algún modo los funcionarios, los empleados estén cumpliendo con sus funciones. Para esto aplicamos nosotros, primero, en primer lugar, los cuestionarios de control interno. No sé si ustedes han escuchado de este control interno en base a acoso, ¿verdad? Donde está la supervisión, la observación, y bueno, son como 4 o 5 características es que se evalúan. Entonces, esta forma de evaluación del control interno la deberíamos de aplicar aquí en la auditoría administrativa, la cual nos va a ayudar si se ejerce la supervisión correspondiente, si dentro de los movimientos tanto financieros, de control, la administración o la empresa tiene segregadas las funciones, o sea que en cada proceso puede existir 1 o 2 personas que intervienen. ¿Para qué? No es para que los procedimientos se hagan más engorrosos o más largos, sino para que exista el control interno pleno, ¿verdad? Y la responsabilidad se vaya recayendo en más de una persona. Porque sí que recayera en una sola persona puede producir que se pueda recaer en un fraude o alguna mala situación por parte del personal. Entonces aquí tenemos que evaluar todas esas políticas, todos esos manuales, todos esos procedimientos que nos ayudan a detectar alguna deficiencia en el personal. Incluso evaluación, como dice acá, evaluación del recurso humano, ahí es donde vemos que cada persona esté cumpliendo con sus funciones. Incluso aquí podemos incluir hasta también decir que cuando se contrate los servicios, por ejemplo, la contratación del contador para la empresa, si existiera un manual de puestos y funciones. Entonces ahí dentro de ese manual establece los requisitos por los cuales tiene que llenar una persona, un contador para ser contratado, ¿verdad? Si esos requisitos se han cumplido para poder requerir o contratar los servicios del personal. Entonces, hasta acá nosotros con la auditoría administrativa podemos evaluar todos esos aspectos. Luego tenemos la auditoría operacional. Esta es un tanto similar que la auditoría administrativa, como que va enlazada, pero dice que aquí va a ser un examen un poquito más a fondo de las operaciones de una entidad con el objetivo o el propósito de determinar si se está operando de forma efectiva y eficiente. Dice que aquí se establece el cumplimiento de las políticas, métodos, procedimientos de la entidad. Aquí vamos ya no tanto evaluar así totalmente al personal, sino ya vemos como tal las políticas crediticias, y evaluamos a una institución que otorga créditos, ¿verdad? Entonces tenemos que evaluar esas políticas y que
dentro de todos los procesos se estén cumpliendo con dichas políticas. Ustedes tal vez han elaborado una institución financiera y dentro de ellas existen esas políticas, ¿verdad? La política de la institución es de que más de 100,000 quetzales puede hacer de que la garantía tiene que ser hipotecaria, ¿verdad? Mediante una propiedad, puede ser una política, ¿verdad? Y si de algún modo se ha otorgado un crédito y no se ha cumplido con dicha política, esto puede recaer hasta en el despido del personal, ¿verdad? No es el objetivo, pero nosotros en nuestros informes tenemos que plasmar todos esos hechos que puedan incidir en la toma, como les digo, de decisiones de la administración. Entonces se evalúan, como vemos acá, las políticas, métodos y procedimientos de la entidad. Puede considerarse que es ligada a la administrativa, lo que yo les decía, es un poco parecida, pero de aquí va a ir más a fondo, ¿verdad? Ya no es tanto a la contratación del personal, el cumplimiento de sus funciones, sino ya el cumplimiento de las políticas y que los procedimientos estén llevados a cabo de forma correcta. Entonces tenemos, según el objetivo, tenemos auditoría financiera, la administrativa y la operacional. Ustedes se pueden dar cuenta, en cada definición existen palabras claves para poder identificar, ¿verdad? En la financiera sabemos que se evalúan la contabilidad y las cuentas. En la administrativa es una evaluación tanto al recurso humano. En la operativa vemos políticas, procedimientos manuales y métodos que se utilizan, ¿verdad? Luego, entonces, serían esos tres tipos de auditoría que tenemos según el objetivo que persigue. Ahora tenemos, de acuerdo con la profundidad de la investigación, según la investigación que nosotros vayamos a realizar en nuestra auditoría, vamos a tener que se clasifica la auditoría como auditoría completa. Esa es la primera. Dice que esta es una investigación completa de los libros y cuentas contables. Escuchen la palabra clave aquí, completa, ¿verdad? De todos los libros y todas las cuentas que forman los estados financieros. Al final aquí es una auditoría financiera, pero como esta es otra clasificación, solo que aquí es una auditoría completa. Evaluamos todos los estados financieros y de todos los procedimientos internos de la entidad. El objetivo es prevenir el fraude y las malversaciones de fondos y errores de la contabilidad o de operación. Aquí lo que nos pide este tipo de auditoría completa es la evaluación de toda la estructura, tanto contable como administrativa, de la entidad. Dice que esta práctica de auditoría y en la práctica es un poquito irreal o casi no se da por el costo que implica. Imagínense si la administración contrata una auditoría externa que le haga una auditoría completa. Imagínense cuánto cotizaría esa firma de auditoría. Sería un costo elevado, ¿verdad? Entonces, por lo regular, las empresas tienen una auditoría interna, que es la que se encarga mayormente de practicar ese tipo de auditoría, y que para la auditoría externa la contratan exclusivamente para una auditoría financiera. Ese es el comentario que podemos hacer acá, que implica todo el estudio de las cuentas y la estructura organizacional y administrativa de una empresa. Luego tenemos, según la profundidad de la investigación, tenemos la auditoría limitada, o también llamada especial. Ustedes bueno, tal vez han tenido esa experiencia que en algún momento dicen en comentario, ¿verdad? Ahí como empleados, tenemos auditoría especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen a evaluar una cuenta, una dependencia, un departamento exclusivamente. Entonces esa es una auditoría limitada, se limita únicamente a una parte de los estados financieros o alguna situación o departamento en especial. Entonces dice que es exclusiva para la revisión de algunas áreas de los estados financieros, incluyendo a las demás, como pueden ser la evaluación del activo corriente, ingresos, egresos, auditoría de caja y bancos. Fíjense que esta práctica de auditoría a veces se da porque existe algún hecho que nos da la pauta de que en algún departamento pueda existir alguna deficiencia, ¿verdad?
o tenemos los indicios de algún hecho incluso delictivo, ¿verdad? Donde ya haya fuga de dinero. Por lo regular, esta auditoría limitada se practica por lo regular a caja y bancos o a tesorería, ¿verdad? Que son los departamentos donde se maneja el efectivo, y donde hay efectivo hay también peligro, dijera alguien, ¿verdad? Entonces tenemos la auditoría completa, la limitada, y tenemos una detallada. Y la detallada dice que se aplica a una transacción, cuenta o grupo de cuentas, en la que se verifica todas las operaciones registradas. Aquí eh, vamos a hacer un detalle de la cuenta que vamos a evaluar y de todas sus operaciones registradas. Dice que con todos sus comprobantes, desde su inicio, o sea, desde el inicio de la operación hasta la finalización del mismo. Si nosotros hablemos de un crédito, vamos a otorgar un crédito, entonces tenemos que tener todo el expediente desde que se realiza la evaluación del bien hasta el otorgamiento o el pago final del crédito. Pueden ser un hecho posterior. Bueno, la auditoría siempre se realiza con hecho posterior, ¿verdad? Esa es la razón de la auditoría. Son hechos posteriores para su evaluación. Pero en la detallada la vamos a hacer desde su inicio, desde el otorgamiento de un crédito, incluso hasta su estado final. Que todos esos procedimientos se hayan cumplido y luego verificar que en las cuentas que integran los estados financieros se hayan hecho los registros o las operaciones según los movimientos financieros que se han realizado. Y aquí tenemos, dice ejemplo, la auditoría a la cuenta a bancos para revisar las operaciones en libros, todos los asientos en libros, dice desde diario mayor, balance de saldos, hasta su integración en los estados financieros, y de su documentación de soporte desde su inicio hasta el final para comprobar la exactitud del saldo final. Obviamente nosotros tenemos que darle un seguimiento a un procedimiento, a un gasto, a una venta, y hasta en poder determinar el saldo final que esté registrado en los estados financieros. Esto es lo que nos dice que tenemos que realizar en una auditoría detallada. Esto como que va un poquito de la mano con la auditoría limitada, porque aquí se evalúa una transacción o una cuenta o un grupo de cuentas, pero aquí tenemos que observar todos los procedimientos, todos los asientos contables hasta llegar a su saldo final. Luego tenemos una auditoría de pruebas selectivas. Fíjense que la auditoría de las pruebas selectivas, esas la hacemos y la realizamos comúnmente también como auditores, y ustedes la van a realizar. Para aquellos que por primera vez escuchan qué es auditoría o qué es una prueba selectiva, obviamente su misma palabra lo dice acá, es selectivo. Vamos a seleccionar de un grupo de cuentas o de un universo, vamos a obtener una muestra. De esa muestra ya nosotros, según nuestra técnica de auditoría, puede ser una muestra al azar, una selectividad al azar, ¿verdad? O según en cada 5 operaciones vamos a seleccionar una partida o un movimiento, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que recurrir siempre en auditoría a pruebas selectivas. En ningún momento, salvo la auditoría detallada, como vimos anteriormente, ahí sí no podemos hacer pruebas selectivas porque vamos evaluando una cuenta nada más. Si nosotros vamos a realizar una auditoría financiera, por el exceso de las operaciones, tenemos que recurrir al muestreo y a la obtención de pruebas selectivas. Entonces, esto para poder nosotros llegar a una opinión y decir que en su mayoría la cuenta de ventas, como lo tenemos ahí como un ejemplo, la cuenta de ventas expresa razonablemente el saldo establecido o revelado en los estados financieros. Nosotros acá, si tenemos 100 operaciones en ventas, según nuestra auditoría, podemos hacer una evaluación o una revisión de 10 expedientes, ¿verdad? Eso es como un ejemplo. Pero nosotros tenemos que ir viendo ahí si las 10 operaciones se encuentran todas nítidas, entonces nos quedamos conformes, eso según nuestro criterio como auditor, ¿verdad? Pero si en esas 10 operaciones revisadas nosotros detectamos algún error,
alguna inconsistencia o alguna situación, entonces lo que conviene es ampliar nuestra muestra. Podemos pasarnos de 10 a 15, ¿verdad? Según nosotros. Ya a revisar esos otros 5, si no se vuelve a repetir el patrón de errores o inconsistencias, nos podemos quedar hasta conformes. Eso según el criterio del auditor, ¿verdad? Sin embargo, nosotros volvemos a detectar otro error, entonces ya eso nos implica a tomar ya más medidas, ¿verdad? Podemos seguir ampliando nuestra muestra hasta 20 y ya, si encontramos el mismo error, podemos decir que se cometieron errores, ¿verdad? Ya en nuestro informe de auditoría van plasmados esos errores como ejemplos. No vamos a revisar el 100% de operaciones, eso que quede claro. No se asusten que en auditoría vayamos a hacer todo lo que nosotros querramos. Entonces, aquí, según la profundidad de la investigación, tenemos la auditoría completa, la limitada, la detallada y la de pruebas selectivas. Entonces ya vamos con 3 clasificaciones, ¿verdad? Teníamos primero que según la ubicación del personal, que está la auditoría interna, la externa. Según el objetivo que persigues, tenemos la auditoría financiera, la administrativa y la operacional. Luego tenemos, según la profundidad que persigue, la auditoría completa, la limitada, detallada y de pruebas selectivas. Hasta el momento, ¿algún comentario, compañeros? Espero que hablen. Si no, yo le pregunto a uno de ustedes. Sí, Joaquín, aquí tiene un comentario, gracias. Dice, ¿se puede decir que la auditoría limitada ve integraciones de una cuenta específica? Sí. Eso va a ser a requerimiento ¿qué le diría yo? De la propia administración, ¿verdad? Les ponía el ejemplo de un hecho que pueda tener alguna duda, ¿verdad? La administración. O por simple, ¿cómo les diría? Programación que tenga la administración, ¿verdad? Puede decir que se regula o se evalúa constantemente a cierto departamento, cierta cuenta, ¿verdad? Entonces se limita exclusivamente a la revisión de dicho departamento. Por ejemplo, si yo soy el departamento de compras, si tengo alguna duda, como gerente o ser parte de la administración, tenemos esos rumores, entonces propongo, ¿verdad?, la contratación de una auditoría externa para que ésta pueda hacer una auditoría exclusivamente a ese departamento o a una cuenta, ¿verdad? Ahí ya una cuenta contable ya implica la intervención de varios departamentos. Si evaluamos ventas, ahí tenemos que tener al departamento de ventas, tenemos que tener a todos los que intervienen en los procedimientos. Por eso tenemos nuestro manual de procedimientos. Entonces, para que nosotros lo tomemos en cuenta. Entonces, seguimos. Entonces, creo que ahí no hay más que agregar. Lo que tenemos que tener claro son esos tipos de auditoría. Esta clasificación que a continuación vamos a ver es lo que en algún momento yo he visto, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero de algún modo hemos visto las prácticas de auditorías. Esto se da según los ciclos de operaciones y según el movimiento y el personal que tenga la firma de auditoría. Por eso existe estos ciclos, ¿verdad? El ciclo de operaciones y las cuentas relacionadas entre sí. Un ciclo, o sea, todas las cuentas que tienen interrelación se denominan ciclos. Y para eso tenemos el ciclo de tesorería, que todo tiene movimiento financiero en este caso, ¿verdad? Entonces dice que se practica todas las cuentas que estén relacionadas con el ciclo. En este caso de tesorería, con el objetivo de verificar los saldos para que nosotros podamos determinar la razonabilidad de los mismos que estén presentados en el estado financiero, evaluando el control interno. Siempre en auditoría, sea financiera, administrativa o en este caso por ciclos, tenemos que hacer evaluación del control interno. Ese es el primer paso, bueno, nuestra programación, ¿verdad? Pero también uno de los primeros pasos es la evaluación del control interno. Se va a hacer
por cuestionarios de control interno que puedan ser según, como les explicaba, según costo, ¿verdad? Ya creo que ustedes lo han escuchado en algún momento, lo van a escuchar, ¿verdad? Los controles internos, ¿verdad? Esta es una forma de evaluación y lo vamos a hacer de esa manera. Por medio de esos cuestionarios nosotros podemos identificar deficiencias que puedan ser determinantes, ¿verdad? De algún modo, eh, siempre que se maneje efectivo, tiene que ejercerse alguna supervisión, ¿verdad? Y no puede autorizarse un gasto, un pago, sin que quien ejerza la supervisión no haya revisado toda la documentación. Aquí no puede inmiscuirse auditoría interna en revisión, ¿verdad? Algunas prácticas que tenían hechos, bueno, empresas en años pasados pedían el visado, se le conocía, ¿verdad? El visado de auditoría interna, donde auditoría interna sellaba la documentación para poderse hacer el egreso, pero aquí ya no, ya la auditoría tiene que ser independiente como tal, ¿verdad? Entonces, en este ciclo de tesorería vamos a evaluar las cuentas de caja general, caja chica si lo hubiera, bancos, inversiones en préstamos, anticipos y cuentas por cobrar a accionistas. Estamos hablando aquí solo de la propia administración, dividendos y cuentas por pagar a accionistas. O sea que aquí no estamos incluyendo cuentas por cobrar, si bien es parte del movimiento en tesorería, aquí nos vamos a enfocar única y exclusivamente con movimiento de caja general de efectivo e equivalentes de efectivo, ¿verdad? Se recuerdan que cuando hablamos de las NIF hablábamos de una cuenta que se llamaba efectivo y equivalentes a efectivo. ¿Por qué un dividendo? ¿Por qué una cuenta por pagar a accionistas es un equivalente a efectivo? Porque cualquier movimiento entre una de esas se va a convertir o va a dejar de ser efectivo. O sea, siempre interviene la caja, ¿verdad? O los bancos. Aquí tenemos caja general, que son las cuentas que comúnmente nosotros conocemos. Existe en caja chica, ¿verdad? Otros lo conocen como fondo rotativo, ¿verdad? Un fondo que se mantiene en movimiento. Y obviamente la cuenta bancos. Aquí podemos evaluar si existiera algún fraude, ¿verdad? Obviamente donde hay plata existe ese riesgo. Entonces este ciclo evalúa esas cuentas. Luego tenemos el ciclo de ingresos o auditoría al ciclo de ingresos, nos dice ahí en nuestra diapositiva. Aquí se revisan y auditan todas las cuentas relacionadas con los ingresos. Igual que las demás, tienen que hacerse, aquí o no se las incluye en una diapositiva, pero igual que las otras, el ciclo de tesorería, se debe de hacer un estudio de evaluación del control interno. Tal vez solo una mención, no solo el control interno se va a evaluar por cuestionarios, ¿verdad? Se puede evaluar mediante observación, mediante entrevistas que podemos hacer al personal y nosotros ir detallando en nuestros registros lo que nos vayan contestando en algún momento. En el ciclo de ingresos tenemos a las cuentas de ventas, obviamente todos los ingresos tienen que ver, se recuerdan en los estados financieros, todos los ingresos están integrados a las ventas, le restamos las devoluciones sobre ventas, también los costos de ventas influyen en los ingresos. Clientes, dice, ¿por qué tenemos aquí ya metido a los clientes? Los deudores, documentos por cobrar, caja y bancos y gastos de ventas. Dice entre paréntesis, exceptuando sueldos y depreciaciones. Tenemos a clientes, obviamente, porque los clientes nos generan ingresos. Les tuvimos que vender algún producto, alguna mercadería al crédito para nosotros tener esa cuenta o deudores, ¿verdad? Según nosotros tengamos en nuestra clasificación. Nosotros comúnmente lo conocemos como clientes o podemos decir documentos por cobrar comerciales, por eso tenemos esa cuenta, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos caja y bancos? Porque también tiene relación con el efectivo, ¿verdad? Es ingreso de dinero que se va a obtener al final de que los clientes o las deudas vayan a ser entregadas o las ventas sean realizadas en efectivo. Entonces, pero aquí no vamos a evaluar toda la cuenta de caja y bancos, exclusivamente los que se relacionen con las ventas, con los clientes y con las demás cuentas que acá tenemos. Aquí, como ustedes lo ven, no vamos a estudiar sueldos y depreciaciones, porque los sueldos y las depreciaciones no representan ingresos, sino egresos o pérdida de capital.
Luego tenemos el ciclo de egresos. Su mismo nombre lo dice, estudia los egresos, se tiene que hacer un estudio de evaluación del control interno, ya lo saben. Pero aquí integramos las cuentas que son las siguientes. Proveedores. ¿Por qué proveedores? Porque al final nosotros compramos y vendemos mercaderías, se supone, ¿verdad? En una empresa comercial. Entonces nosotros, los proveedores son los que nos proveen del producto, de la materia prima, si puede ser en algún momento, ¿verdad? Entonces nosotros en los egresos es la salida de dinero, entonces tenemos que evaluar esta cuenta contable, las cuentas por pagar también, que nacen por alguna deuda, algún instrumento financiero que se suscribió dentro del proveedor y nuestra empresa. Los gastos pagados por anticipado, ¿verdad? Por adquisición de productos, depósitos en garantías, por algún seguro que pida alguna empresa para asegurar la mercadería, impuestos por pagar y gastos de administración. Se excluye depreciaciones, sueldos y prestaciones. Vuelve a decir acá, ¿verdad? Esta excepción, que aquí en este ciclo no vamos a incluir los sueldos y salarios y las depreciaciones. Vamos a estudiar única y exclusivamente, vuelvo a repetir, las cuentas que nos representen un egreso sobre el movimiento principal de la empresa. Si vendemos electrodomésticos, como el ejercicio que dejamos, ¿verdad? Entonces los proveedores son los que nos proveen de esos electrodomésticos y si nos lo otorgan al crédito nos crea esta cuenta o esta obligación con esta cuenta de proveedores, cuentas por pagar, o si hacemos algún depósito o alguna garantía, incluso los impuestos que genera la adquisición de esos productos. Entonces tenemos aquí lo que corresponde a este ciclo de ingresos. Luego tenemos el ciclo de nóminas. ¿Qué es el ciclo de nóminas? Solo escuchar la palabra nóminas a mí me viene una planilla a la cabeza, ¿verdad? Entonces esa es una nómina, son todas las planillas que nosotros tenemos. Este ciclo incluye todas las cuentas por cobrar a empleados, cuentas a pagar a empleados por alguna deuda que se tenga o sueldos pendientes de pagar o por alguna situación que se tenga con alguna controversia judicial que se tenga con algún empleado, provisiones laborales, sueldos y prestaciones laborales, incluidos, dice en este, el costo de producción y costo de ventas. Entonces, de algún modo nos generan algunos sueldos y salarios, estas cuentas las vamos a auditar en este ciclo de nóminas. Entonces, nosotros podemos hacer un estudio exclusivo de las nóminas y planillas, ¿verdad? No mezclar nóminas con egresos, con ingresos, ¿verdad? Por lo regular he tenido experiencias, como les decía, donde las auditorías se enfocan por ciclos, que al final nos dan el dictamen correspondiente por cada ciclo. Joaquín, está relacionada con el INSI, obviamente, ¿verdad? Si usted va a hacer una auditoría de nóminas, tiene que evaluar que todas las prestaciones laborales, tanto del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se esté cumpliendo, ¿verdad? Ahora ustedes ya saben que con un empleado que se tenga, tiene el patrono la obligación de inscribirse en el IS y que se les esté otorgando ese beneficio correspondiente. Incluso aquí en el ciclo de nóminas podemos decir que incluso hasta con el impuesto sobre la renta estamos relacionados. ¿Por qué con el impuesto sobre la renta? Por las retenciones de los empleados que trabajan en relación de dependencia, siempre y cuando el salario sobrepasa los límites establecidos en dicha norma, ¿verdad? Incluso algunas otras instituciones, incluso puedo mencionarles el INTECAP, ¿verdad? O el IRTRA, todos esos descuentos que se relacionan incluso con retenciones judiciales por alguna situación que tenga el empleado con su conviviente, ¿verdad? Incluso hasta eso podemos evaluar nosotros acá, ¿verdad? Con con las NIF, con el impuesto sobre la renta, sobre las provisiones a empleados. ¿Se recuerdan que ahí en las NIF hablábamos de beneficios a empleados, ¿verdad? Sin embargo, el impuesto sobre la renta nos habla sobre las provisiones, sobre indemnizaciones. Esos son los beneficios a empleados. Entonces, tiene relación el impuesto sobre la renta con las NIF. Entonces, aquí no podemos decir, no podemos aplicar las NIF. Bien, podemos aplicar las NIF. Todo tiene que ir conforme a NIF. De que en nuestras empresas o en nuestra vida real no se aplique totalmente es otra situación, ¿verdad? Entonces, hasta acá hablamos del ciclo de nóminas, una pequeña explicación más o comentario, ¿verdad? De qué es lo que se puede evaluar. Por ejemplo, nosotros
determinar si de algún modo, eh, por ejemplo, el cumplimiento del pago del bono 14 del aguinaldo, ¿verdad? La podemos evaluar si se está cumpliendo con los plazos establecidos en la normativa aplicable. Y luego tenemos aquí en la diapositiva una auditoría que se llama de ciclo de conversión. Obviamente dice que conversión se va a convertir al final en un producto. Aquí evaluamos las cuentas de inventario, mercadería, materia prima, artículos en proceso, inventarios en consignación, propiedad, planta y equipo. Incluye depreciaciones, pérdidas de capital y costos de producción. Consto, dice ahí, pero es costos de producción. Se recuerdan que en los otros ciclos decíamos que quedan exceptos los sueldos y salarios porque ya teníamos un ciclo de nóminas. Queda también fuera las depreciaciones, ¿verdad? Porque aquí tenemos que en el ciclo de conversión vamos a evaluar la propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? En este ciclo. Si nosotros somos ¿qué les diría yo? Una panadería, ¿verdad? Nosotros tenemos maquinaria para producir el pan, hornos industriales, ¿verdad? Al final toda esa herramienta es propiedad para mí, propiedad, planta y equipo. Y su depreciación aquí en este ciclo de conversión la vamos a evaluar. ¿Por qué? Para nosotros obtener al final ese producto que va a ser nuestra mercadería, que son los panes, tenemos que adquirir materia prima. Pero en el momento de la auditoría podemos determinar también que o al cierre o la preparación de los estados financieros se tuvieron productos que estaban en proceso, ¿verdad? Y quedan también inventarios sobre esos productos. Entonces aquí nosotros tenemos que evaluar esas cuentas y que son fielmente representados o expresados en los estados financieros. Incluso si aquí tenemos una cuenta que dice pérdidas de capital, ¿verdad? Si en algún momento por el deterioro de las mercaderías o la pérdida del valor, se recuerdan que hablábamos de el valor razonable, ¿verdad? Puede ser de que nosotros al presentar los estados financieros bajo un valor razonable, determinamos que existe una pérdida de capital o sobre una devaluación de alguna maquinaria, alguna herramienta que nosotros utilicemos. Entonces, por eso tenemos que evaluar esta cuenta y también los costos de producción. Entonces, hasta acá tenemos los 5 ciclos que tienen según las operaciones. Por lo regular, y lo que yo conozco y tengo experiencia, las auditorías se practican de esta manera. No significa que sea la única técnica, ¿verdad? Pero por lo regular, si yo tengo un equipo de auditoría de 5 auditores, voy a nombrar a un auditor para tesorería, uno para ingresos, uno para egresos, uno para nóminas y uno para conversión. Esa es una forma de poder hacer auditoría también, ¿verdad? Si tuviera personal. Si no tuviese mucho personal para ejecutar la auditoría, según el movimiento que tenga la empresa, puedo dejar una auditoría para el ciclo de tesorería, otro auditor que me haga ingresos e egresos, otro que me haga nóminas y el ciclo de conversión, ¿verdad? Entonces, en cada una de estas se determinan las deficiencias encontradas o los errores más importantes y se integran en el informe final. No se va a hacer un informe por cada ciclo, ¿verdad? Sino se va a integrar en un informe final y se va a dar un dictamen sobre toda la auditoría, no por cada ciclo. Esto es que también les puedo dejar como comentario. No vaya a ser de que cada auditor va a dar un informe, ¿verdad? No. Es un informe por todos los ciclos que se evalúan o por la auditoría que se practica. Aquí es una técnica para poder practicar la auditoría. No sé si hay alguna duda hasta acá. Compañeros, ¿algún comentario? ¿Alguien que quiera agregar algo? El micrófono está abierto, pueden levantar la mano. Vamos a ver a quién le preguntamos. Alguien que no ha participado tanto. Gandhi Paola, aquí la tengo. Las- Gandhi, ¿está claro? ¿Tiene algún comentario?
Creo que no tiene micrófono, Gani, está tímida, no se preocupe, no se asuste. Bueno, fíjense que este curso de auditoría actualmente es muy teórico, ¿verdad? Quisiéramos hacer práctica, ojalá que en el proceso que vayamos siguiendo en nuestras próximas clases podamos meterle algo de práctica para que ustedes también vayan eh, teniendo un poquito más de conocimiento sobre el campo de aplicación de la auditoría. Gracias, Jorge. Vázquez. Me imagino que usted, Jorge, ¿usted de dónde es? Jorge Vázquez. ¿De qué SDM nos se encuentra sintonizando? Muy bien. Gracias, Jorge. Usted no se conecta los miércoles, ¿verdad? Porque los miércoles tengo entendido que los de la sede central se conectan. Pero qué bueno que lo haga domingo. Me alegro bastante. Gracias, Alex Enrique. Entonces, vamos allí. Y yo creo que, para que no nos tardemos, ¿verdad? Entonces, tenemos ya los ciclos, los 5 ciclos. Y luego tenemos que la auditoría, según la fecha en la que se va a realizar, tenemos una auditoría preliminar. Obviamente no estamos cerrando el ciclo o el año, ¿verdad? O el ejercicio fiscal. Entonces, vamos a hacer una auditoría preliminar. Regularmente, según comentarios y experiencias que se han tenido, se tienen auditorías trimestrales, semestrales y lo que comúnmente nosotros conocemos como anuales. Entonces, esta preliminar es la parcial, ¿verdad? Porque obviamente es como cuando nosotros hacemos los cierres contables, ¿verdad? Según lo que nos establece la normativa, ¿verdad? Hacemos cierres parciales, trimestrales. Entonces, podemos practicar una auditoría parcial y que este trabajo dice que generalmente lo practica el auditor interno, por lo regular. En otras instituciones lo practica el externo, ¿verdad? Donde se revisa el control interno de los registros y transacciones comerciales. Aquí lo que podemos hacer es adelantar un poquito el trabajo para que no se nos acumule en enero, febrero o marzo para nosotros los auditores externos y poder terminar el informe final cuando se haga la declaración del impuesto sobre la renta. Si ese es el objetivo de la auditoría que nos hayan requerido. Puede ser que sea un objetivo para alguna asamblea de accionistas, en este caso de una cooperativa, una sociedad anónima o una de responsabilidad limitada y otro tipo de sociedad que existe en nuestro medio. Pueden ser auditorías preliminares. Entonces aquí se evalúan en cierto periodo. Si yo voy a hacer una auditoría preliminar en el mes de octubre, puedo evaluar de enero hasta septiembre. Y luego en el 2023, como es nuestro caso, ¿verdad? Ya evaluar octubre, noviembre y diciembre. Esa puede ser una forma de práctica de auditoría. No se queda exclusivamente con que la auditoría se realice en el mes de febrero, marzo o enero, ¿verdad? Entonces tiene que nosotros, según nuestra programación, poder adelantar las auditorías. Eso según autorización de la administración. Si la administración requiere la auditoría en el mes de enero, obviamente no podemos hacer una auditoría preliminar. Comentaba un compañero el día de ayer que sí decía él, bueno, que la auditoría externa lo practicaba trimestralmente, ¿verdad? Cuando se hicieran los cierres trimestrales y las declaraciones no adjuntaban el informe, sin embargo ellos querían como que asegurar más su declaración de impuestos y por eso pedían la auditoría trimestral. Al final es la misma firma la que hacía o realiza la auditoría final o la general, ¿verdad? Así que podríamos decir así, ¿verdad? Entonces tenemos la auditoría preliminar. Luego se realiza, tenemos la auditoría final, que es consecuencia de las auditorías preliminares, donde se obtienen los resultados de dichas auditorías. Dice que es donde el auditor formula su informe final. Obviamente, ¿verdad? En la preliminar no podemos hacer informes, como les comentaba. Hasta en la auditoría final, nosotros podemos consignar todas nuestras deficiencias, nuestro juicio y poder dar la conformidad o razonabilidad sobre dichos estados financieros. Entonces, aquí ayudamos al trabajo final si practicamos una auditoría preliminar.
Seguidamente tenemos una auditoría continua. Para mí esta es la que practica por lo regular la auditoría interna, porque está constante. Si la palabra solo así a secas miro que es continua, es una auditoría constante, también conocida como permanente, nos lo dice ahí, que es una revisión sistemática practicada por el auditor interno. Aquí es claro, ¿verdad? El auditor interno de forma continuada o intervalos durante un periodo contable, con el objeto de descubrir fraudes y corregir malas prácticas contables o en procedimientos, facilitando la auditoría posterior. ¿Quién hace la auditoría posterior? La auditoría externa. Siempre, como les decía, si es de nuestro departamento o nuestra empresa tenemos auditoría interna, los informes que emita dicho departamento le puede servir incluso para programar la auditoría externa a dicha firma, ¿verdad? Hemos tenido la experiencia que siempre cuando se hacen auditorías a las cooperativas, ¿verdad? Lo primero que piden a la auditoría externa son los informes del INACOP o informes de auditoría interna si las tuvieran. Y no es que les haga el trabajo, eso tampoco es así, ¿verdad? Que la auditoría interna le haga el trabajo a la externa, pero le puede servir como una herramienta útil para poder encaminar su auditoría. Si allí detecta alguna situación que le pueda llevar a descubrir algún fraude o algún error considerable, puede utilizar los informes de auditoría interna. Entonces tenemos que ahí es la auditoría continua, ¿verdad? Que es la que practica la auditoría interna. Entonces tenemos allí los tres tipos de auditoría según la fecha en que se efectúen. La preliminar, la final y la continua. Y tenemos otros tipos de auditoría, pero aquí, bueno, esto ya es otra clasificación, ¿verdad? De las auditorías que nosotros conocemos. Ustedes como estudiantes o como contadores han tenido esta experiencia también, ¿verdad? De la auditoría que tenemos aquí, auditoría fiscal o tributaria, ¿verdad? Que no es exclusivamente de la Superintendencia de Administración Tributaria. Si nosotros como empresa queremos asegurar ese hecho posterior que la SAT vaya a hacer, si en algún momento, por lo regular, a las empresas que son consideradas especiales por la SAT, bueno, no por la SAT, por el impuesto sobre la renta, y la SAT se toma la facultad de poderlos declarar de esa manera, entonces nos puede practicar una auditoría fiscal, incluso a no ser considerados, ¿verdad? Pero nosotros, si ya somos considerados como contribuyentes especiales, entonces de cajón tenemos que tener una auditoría sobre los estados financieros y por lo regular lo enfocamos a este campo, a lo fiscal o tributario, porque por lo regular tenemos ese miedo, si le podemos decir así, de que la SAT nos pueda detectar alguna situación y pueda al final emitirnos algún requerimiento de cobro, ¿verdad? Por alguna situación, algún hecho detectado. Entonces aquí se hace una investigación de la información financiera, declaraciones de impuestos y otra información o fuentes en cierto tiempo para determinar si se ha cumplido con las disposiciones legales. Aquí no nos dice que si se ha cumplido con las disposiciones técnicas, ¿verdad? Ustedes saben que en la técnica son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Aquí nos dice con las normas legales. ¿Por qué? Porque el fisco o la SAT en este caso aplica toda la normativa legal que puede aplicarse para la determinación de los impuestos o el tributo. ¿Qué leyes por lo regulares nos pueden aplicar? Tenemos el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre solidaridad, dependiendo de los hechos, si puede ser algún hecho administrativo, incluso hasta la ley del timbre, ¿verdad? La ley de timbre y especies fiscales nos puede aplicar a nosotros también. Eh, Incluso si nosotros tenemos alguna planilla, la SAT puede revisarnos hasta también que los impuestos por este concepto sean aplicados. ¿Qué impuestos? Al final la cuota patronal y laboral del IX se convierte en un impuesto, ¿verdad? Porque si nosotros no aplicamos todos estos conceptos, nos puede la administración tributaria considerarnos como no deducibles porque no se ha aplicado el impuesto correspondiente.
Y si nosotros lo tenemos como deducible, como gasto, entonces nos puede ajustar ahí la SAT. Nos dice que usted no aplicó los impuestos correspondientes y nos quita, si los decimos así comúnmente, esa fuente que nos generó ingresos. Entonces el impuesto al final va a ser un poquito mayor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado de aplicar todas las disposiciones, ese conjunto de normas que nos lleven a la determinación de los impuestos. Aquí podemos ver que también cuando nos apliquen la auditoría fiscal por la Superintendencia de Administración Tributaria, recordarles, ¿verdad?, los 4 años que tiene derecho la SAT para poder aplicarnos esta auditoría, ¿verdad? Posterior a ello, si nosotros no tenemos ninguna controversia, alguna situación legal con ellos, no puede aplicarnos una auditoría, o nos la puede aplicar, pero si nos determina algún hecho de fondo o alguna situación que implique el pago de impuestos, nosotros muy bien podemos hacer valer nuestro derecho de defensa solicitando la prescripción correspondiente. Aquí dice que se contrata a un auditor para que efectúe una auditoría fiscal para detectar fraudes fiscales que puedan afectar las operaciones de la entidad. Bueno, también, ¿verdad? Nosotros esta auditoría también no solo nos ayuda a detectar situaciones fiscales, sino también que las operaciones están realizadas correctamente. Incluso si aquí nosotros detectamos que el contador no está haciendo los registros correspondientes, podemos incluso hasta cambiar de contador o despedirlo si somos dueños o gerentes de una empresa. Dice que otras las realiza el fisco por su facultad que tiene en la ley, ¿verdad? Que la ley le da esa situación para poderla aplicar. Entonces aquí tenemos que tener claros que la autoridad fiscal va exclusivamente para la detección de fraudes fiscales y la revisión de toda la información que implique el hecho generador de los impuestos. Seguidamente tenemos auditoría de procedimientos. Esto ya es otro tipo de auditoría. Aquí dice que se realiza los controles internos. Esto como que viene un tanto a asemejarse a la auditoría administrativa u operacional, porque aquí también se realiza, dice, una investigación o una evaluación a los controles internos y los procedimientos establecidos por la gerencia, con el objeto de hacer las recomendaciones para su mejora, para hacerlos simples o detallados. Aquí hay una palabra clave que dice que la auditoría de procedimientos puede llevarnos a nosotros a hacer simples los procedimientos o hacerlos más detallados. Simples, ¿por qué? Si nosotros al evaluar en la auditoría, esos procedimientos, digamos, para la ejecución de un pago, por decirles, para la compra de una mercadería, nos lleve la intervención de 5 empleados y que eso nos lleve mucho tiempo, y que nosotros podamos decir que con la intervención de 2 personas que sean claves, ¿verdad?, es suficiente para realizar una compra. Entonces, quitar a aquellas personas, ¿verdad? Coloquialmente quitarlos o dejarlos fuera de los procedimientos. Por eso nos dice aquí que lo vamos a hacer simples o donde algunos hechos por el monto que también implique un egreso o un ingreso, se necesite la intervención de más personal, ¿verdad? O sea, que los procedimientos deben ser más detallados y tenga que tener claramente la responsabilidad de cada persona dentro de la institución. Aquí, por eso les digo que se asemeja un tanto a la auditoría administrativa o operacional. Luego tenemos la auditoría forense. Ustedes en algún momento han escuchado que haya auditoría forense. Bueno, yo lo he tenido en algún momento, ¿verdad?, con mi experiencia, que los compañeros decían, ¿verdad?, en años anteriores tenemos auditoría forense. ¿Por qué? Porque dice que hay alguna situación, algún fraude, los indicios de un fraude, entonces se contrata una auditoría forense, que su objetivo, como lo dice aquí, es descubrir errores o irregularidades en la información financiera que se pudieron haber cometido por la administración de autoridad en periodos anteriores. Por lo regular esto lo hacen cuando haya cambios de autoridades. Puede ser autoridades, digamos, que administran X sociedad, ¿verdad? Cambiaron de gerente, por decirles un caso, ¿verdad? Cuando llega este gerente, bueno, contratemos una auditoría forense porque va a revisar
hechos ya revisados por auditorías practicadas externas también, puede ser externas o internas, pero ya fueron revisados esos hechos, pero tenemos indicios de que en algún modo existan errores o irregularidades. Entonces nosotros contratamos a una auditoría que se la vamos a denominar forense, porque ya se practicó la auditoría. Entonces nosotros tenemos que tener claros que la auditoría externa, como les he comentado siempre, no va a revisar el 100% de las operaciones de la entidad, sino su auditoría lo va a enfocar en muestreo y en la selectividad de la información. Entonces no podemos decir que todo lo que hizo la auditoría externa, aquí no debe haber ningún hecho anómalo porque ya se le practicó auditoría externa. Eso no puede ser así, porque por la selectividad que se hace y que en algún modo en la muestra que determinó la auditoría externa no pudo quedar, o sea, quedó fuera de la selección alguna operación que pueda tener estos hechos o irregularidades. Entonces la auditoría forense o especial pueda también aplicarse a alguna cuenta en exclusiva y puede determinar irregularidades. Por lo regular se practica, como lo dice acá, en administraciones de periodos anteriores, incluso auditados. Aquí no lo tenemos escrito, pero yo se los menciono, incluso periodos que hayan sido auditados. Entonces tenemos acá esta auditoría forense y también tenemos una auditoría social, que dice que esta consiste en evaluar las consecuencias sociales de las actividades de las empresas. Aquí podemos mencionar a las empresas mineras, ¿verdad? Que todos esos hechos implican una consecuencia para nuestra sociedad. Si los recursos que ellos proporcionan a las comunidades compensan, ¿verdad? Los daños que están causando, ¿verdad? Eso aquí también podemos decir que la auditoría social es esa, ¿verdad? Para hacer esas evaluaciones. Y si los costos que representa para la sociedad o a la comunidad, ¿verdad? Son beneficiosas. Si de algún modo, por eso les decía, si cuánto es el costo de mi salud, ¿verdad? Si por mi salud me están reintegrando un dinero, ¿verdad? Si ese dinero compensa el costo, ¿verdad? O es mejor que la minera o esta empresa que está haciendo una explotación, se le deje fuera, ¿verdad? O se pueda determinar que el estudio no tiene un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Es lo que regularmente a veces pasa de que se hacen estudios de impacto ambiental, pero manipulan a las instituciones. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que la auditoría que se puede practicar acá es la auditoría social. Tengo esta experiencia que nosotros fuimos a ver a una comunidad donde captaban su agua potable, ¿verdad? Y ellos estaban, bueno, el uso, ¿verdad? De ese agua era común, ¿verdad? Era para la comunidad. Sin embargo, dentro de esa propiedad existía una propiedad cercana a sus alrededores donde tenían sembradíos de aguacate, ¿verdad? Y ellos captaban el agua también, captaban un poquito del afluente de esa agua y lo utilizaban para producir, eh, bueno, valga la redundancia, la producción de aguacates. Entonces aquí ese impacto que estaba desarrollando esta empresa no era acorde o beneficiaba a la sociedad, ¿verdad? Porque ¿qué recibía la sociedad? Al final el bien común tiene que prevalecer sobre el individual. Entonces aquí este caso incluso está en tribunales todavía, ¿verdad? Porque aunque el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales dictaminó que no influía la producción de aguacate, ¿verdad? Con el afluente de agua, sin embargo se está llegando a otras instancias, ¿verdad? Porque no puede ser de que el caudal del agua potable haya bajado, ¿verdad? Entonces aquí lo que se está practicando es una auditoría social, es como un comentario. Luego tenemos otros tipos de auditoría que ustedes podrán en algún momento lo habrán escuchado, que conocemos, ¿verdad? Tenemos la auditoría gubernamental en la cual aplica la Contraloría General de Cuentas. E incluso déjenme comentarles aquí que instituciones gubernamentales, esto que les sirva a ustedes, ¿verdad? Porque en un futuro cuando sean auditores pueden ver eso, ¿verdad? Que algunas dependencias gubernamentales, como les menciono la CDAG,
algún otro ministerio lanza en Guatecompras ofertas, ¿verdad?, de contratación de auditoría externa, no instituciones gubernamentales, pero piden ofertas de auditoría para que se les aplique auditoría externa. Esto ellos como que quieren garantizar y protegerse más, ¿verdad? Dentro de su plan anual de operativo, ¿verdad? Me imagino que tienen ese contemplado, una auditoría externa, por eso es de que la soliciten. Entonces nosotros de algún modo, si nos preparamos, podemos ofertar para estas auditorías y es un campo más que podemos explotar para nuestra profesión. También tenemos la auditoría en sistemas, que esta se aplica más o menos por ingenieros en sistemas, ¿verdad? Pero puede ser un sistema contable también, no exclusivamente en sistemas de software, pero aquellos que tengan relación con la contabilidad la podemos también conocer. En fin, hay varias clasificaciones de auditoría. Sin embargo, nosotros las más principales o comunes que conocemos son las que nosotros aquí les mencionamos. Y que en la última diapositiva tenemos aquí una clasificación, es la misma, ¿verdad? Tal vez ustedes no la puedan observar porque es muy pequeña, pero ahí tenemos la clasificación de la auditoría. En primer lugar tenemos de acuerdo a su ubicación, ya lo sabemos, luego su objetivo, de acuerdo al alcance, y según el ciclo, según la fecha, y los otros tipos de auditoría. Entonces acá es lo que tengo para comentarles el día de hoy. Lo tratamos de hacer un poquito así corto. Ya estamos, ¿qué? 1:17, nos faltan 13 minutos. No sé si exista alguna duda, compañeros, alguna intervención por algunos de ustedes. O yo pido algún comentario. Aquí tengo a la compañera Lidia Roxana. ¿Cómo está, Lidia? Mucho gusto. ¿Algún comentario que usted tenga? ¿Alguna duda? No se me vayan a desconectar, por favor. Conecte su micrófono. Linda Roxana. Sí, Linda Roxana, la que tengo acá. Nadie quiere participar el día de hoy. Es cierto que como que el día está un poquito nublado, pero pongámosle ambiente a nuestra clase, compañeros. Vamos a ver. Linda Roxana. Gracias, Baudilio López Zun. ¿Alguna experiencia, algún comentario que pudieran hacer? ¿O estamos bien claros como el agua que llega en los ríos de nuestro país? Bueno, gracias, Evelyn Fernanda. Es Evelyn, ¿va? Sí, pues está bien, Evelyn. Los compañeros no creo que quieran compartir, ¿verdad? Entonces tenemos aquí las preguntas de nuestra clase, ¿verdad? Aquí están fáciles, ya se las voy respondiendo. La 1.1 dice, es una revisión de los aspectos operativos y registros contables con funciones relativamente independiente en función. ¿Se recuerdan? Que era la auditoría interna. Ahora vamos a ver, espero que me respondan. Ahorita pasamos un cuestionario rapidito, me escriban. Dice, actividad realizada por auditor o firma de auditoría independiente. ¿Qué auditoría es? Ya que no quieren hablar. Auditoría externa. Gracias, Joaquín. Dice, es llamada auditoría contable o de cuentas. ¿Cuál es esa auditoría? Esa va a venir en el examen. Auditoría financiera. Gracias, Edwin. Gracias, Baudilio. Son los que más están ahí constantes. Me alegro por ustedes. Gracias, Heidi. Ah, sí, Heidi. Ahorita me recuerdo de usted. Heidi, no a mí. Gracias, Heidi, por escribir. Sí, es la financiera. Dice, llamada auditoría especial. Se limita al examen o revisión de algunas áreas. ¿Cuál es Auditoría limitada. Auditoría limitada. Excelente. Entonces sí están poniendo atención. Yo estaba preocupado. Ustedes. No, está bien. Gracias, Heidi. Se practica para investigación de la información financiera, declaraciones de impuestos. ¿Cuál es? Ahí tienen esas 5 preguntas. Yo las mandé para que
Bueno, ya saben, fiscal o tributaria. Si en la evaluación o el examen les aparece fiscal, no se les olvide que es la misma, ¿verdad? Fiscal o tributaria. Gracias, Heidi. Gracias, Jamie. Sí, Jamie también. Siempre participa. Gracias, Jamie. Entonces, hasta ahí estamos, compañeros. Yo creo que ya hablamos un poquito de auditoría, su clasificación y ya estamos listos, ¿verdad? Creo que en 8 días tienen ustedes algunos exámenes en 3 cursos o 2 cursos. Y para el 18 nos corresponde a nosotros en auditoría. Para que lo tengan en cuenta. Hasta va a venir en el examen lo que vimos hasta el día de hoy. Lo que vemos el próximo fin de semana no viene en el examen. Esto es para aclararles. ¿Alguna participación que tengan, compañeros? Yo creo que no, Lick, muchas gracias. Gracias, Baudilio. Bueno. Evelyn. Sí, no, solo agradecerle a Licky para que vea que sí estamos poniendo atención. Gracias, Evelyn. Fíjese que es Evelyn, ¿verdad? Yo Evelyn le digo. Es Evelyn, pero el correo no sé por qué se me... hay que cambiar ese me dio correo. la U, me puso Evelyn. Claro, lo puede modificar. Bueno, qué bueno que estén prestando atención. Vieran que yo creo que solo estos 2 cursos tenemos. Bueno, gracias, Edwin. Sí, y vamos, yo creo que cuando ya tengamos las técnicas de auditoría, donde ya vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. Ahora les pregunto, Evelyn, usted que está participativa, o Heidi mejor, porque Evelyn participa mucho. Heidi. ¿Me puede proyectar su balance general o su estado de situación financiera que dejamos hace 8 días para que practicaran? Heidi Noemí Poncio Chávez. Se me salió de la sala. Bueno, vamos a ver. Jamie Aguirre, ¿está ahí, Jamie? Vamos a ver si me puede proyectar su ejercicio. Jamie. Todos empezaron a salir ahorita. Estoy viendo que algunos están saliendo. Gracias, Heidi, gracias. Está bien. Ahí me lo manda al correo. Glendy Cook. ¿Cómo está, Glendy? ¿Será que me puede proyectar su ejercicio, su balance general? Porque si no me lo van a proyectar, así como me dice el compañero Edwin, que les deje ejercicios prácticos, si no me los van a presentar, o sea, no tiene sentido que los hagamos, ¿verdad? Que yo les deje, ¿verdad? Entonces el asunto es de que practiquemos. Glendy Jacob, ¿está ahí? Yo la miro conectada. ¿Será que me puede usted proyectar su ejercicio? Ahí tienen la opción. Ayer muchos compañeros me lo proyectaron. Les quiero que ustedes participen también, por favor. Vamos a ver. Bueno, no creo. Le voy a pedir de favor a Ann. Gracias, Edwin. Sí, excelente. Así es, Edwin. Al menos me escribió. Exacto, así es. Miren, pues, ¿saben por qué quería que proyectaran? Porque el balance general, tal vez ustedes se trabaron ahí, no iba a cuadrar. No iba a cuadrar. Les doy esa noticia. Pero quiero que me presenten uno para que yo lo vea. Ana Sofía Pérez López. ¿Cómo está, Ana? ¿Será que usted me puede proyectar? Gracias, Cristian. Sí, Cristian, buena onda. Usted ahí llevando, seleccionando y nadie quiere participar. Proyéctemelo, Cristian. Vamos a aplaudir a Cristian. Bravo, Cristian. Que usted sí quiere participar. Proyécteme el suyo. Póngalo, pues. Y lo vamos a revisar. Aquí no tengan miedo, que nosotros estamos para aprender. Y es un balance general sencillo, ¿verdad? Simple. Clasificado según... Gracias, Cristian. Excelente, ahí estamos. Me llega, Cristian. Vamos a ver.
Dice activo corriente, caja y bancos, clientes, excelente, así estamos. Ahí ya estaba subdividido entre cuentas, ¿verdad? Usted tenía que hacer un resumen, excelente, así estamos. Menos estimaciones para cuentas, anticipos a proveedores, estamos mercaderías, deudores a empleados, bueno, 1.300 y pues. No corriente, tenemos propiedad. Aquí hay que, bueno, ponerle de título propiedad, planta y equipo. Y luego se subdivide como viene el equipo, pero estamos bien, ahí estamos bien. Documentos por cobrar a largo plazo, excelente. Sigamos bajando. Dice pasivo corriente, impuestos por pagar, préstamos bancarios, está excelente. Sueldos por pagar, acreedores no comerciales, ¿sí? Proveedores, aunque... solo acreedores no comerciales. Bueno, ahí por el monto puede ser. Hay alguna duda. Intereses por pagar, pero ahí estamos. Excelente. Y tenemos las inversiones en acciones, suscriptores de acciones, utilidades no distribuidos. Excelente. Ah, usted me lo cuadró. ¿Le cuadró? Excelente, pilas usted. Suscriptores de acciones. Vamos a ver. Voy a revisar el ejercicio, quédese ahí, no se me vaya. No se me vaya a ir, dijo alguien. Solo quiero ver el ejercicio. Vamos a ver. Excelente, pero qué pilas es usted. Vamos a ver. Quiero ver, creo que sí, ya allí estaba la clave. Lo que usted tiene. Me puso los suscripción pendiente de cobro. Excelente, lo puso ahí, lo puso en negativo y sí le dio ahí, ¿verdad? Le evitó y sí le cuadró. Excelente, estaba bien. Había un error ahí entre suscriptores de acciones, ¿verdad? Ahí estábamos, pero calidad como lo dejó Cristian, lo felicito. Y gracias por presentarlo. Había otra forma, como lo hizo bien, está excelente. La verdad lo vamos a felicitar, ¿verdad? Porque lo cuadró, sí que es contador de verdad. Yo tenía uno acá. Había una situación con el balance, bueno, con las acciones. Ahí hubo un error, pero ahí dejémoslo. Ahí no tenía que restarse, pero yo no les dije eso, pero ahí estamos bien. Y otros no les cuadraba por 1.600, eran por esos 800 que ahí el compañero nos lo puso, nos lo debitó, ¿verdad? Aquí en suscriptores de acciones, ¿verdad? Estuvo bien, así como lo hizo usted, está bien, se ve que es auditor. Ahora, si nosotros no lo pudimos hacer de esa manera, y tenemos esta diferencia, bueno, aquí yo lo tengo como 24,000, ¿verdad? Aquí ustedes lo pueden ver, no sé si lo pueden observar, yo aquí lo estoy bajando. Dice total pasivo y capital 24,000, y hasta arriba tenemos total de activo 24,000. Y si ustedes se dan cuenta, yo tengo una, no sé si lo pueden ver, donde dice cuentas por cobrar contador 1.600. Solo para aclararle al compañero, yo aquí dejé suscriptores de acciones, lo puse por 800 quetzales, pero lo dejé ahí en positivo. Solo espérenme un momentito. Ahora sí, continuamos. Entonces yo le puse una cuenta por cobrar aquí de 1.600. Si no lo hicieron como lo hizo el compañero, que puso ahí debitó los 800 quetzales, le saltó una diferencia de 1.600. Pero si ustedes no hicieron eso, tuvieron que haber creado, yo les decía ayer, teníamos 22,400 aquí en el activo, decían ellos, y nos hacían falta 1.600 porque del lado del pasivo y del capital teníamos 24,000. Entonces yo les decía, ustedes son estudiantes de auditoría y ustedes están lejos de, aquí no estamos haciendo contabilidad, estamos haciendo auditoría. Yo les mandé los datos y que tenían que hacer ustedes es clasificarlos de buena manera según su criterio, según como auditores, ¿verdad? Pero les saltaba esa diferencia de 1.600. ¿Se recuerdan que les he hablado que los estados financieros en algún momento están maquillados incluso por el contador? Si les saltó esa diferencia, ustedes pudieron haber dicho, bueno, aquí los estados financieros fueron maquillados por el contador. Él me los cuadró, pero no cuadran, ¿verdad? Entonces, ustedes como auditores le crean una cuenta por cobrar al contador. Yo aquí lo puse, ¿verdad? Es por ponerles un ejemplo.
cuentas por cobrar, contador 1.600, con ponerlo ahí, pues, me cuadra, 24.000. Si no hicimos lo que hizo el compañero, ¿verdad? Así como él muy bien lo hizo y le cuadró. Si nosotros no fuimos más allá, tenemos que haber creado una cuenta por cobrar, porque muchos se rompieron la cabeza, no cuadra y no cuadra, y me mandaron unos correos que no cuadran, miren, analicen y piensen, les decía yo, ¿verdad? Porque yo ya tenía esta otra solución, decirles crear una cuenta por cobrar al contador, porque los estados financieros estaban maquillados. Entonces nosotros somos auditores, solo les recuerdo, tenemos que ir más allá. Pensar, no solo quedarnos con que tiene que cuadrar, tiene que cuadrar. El contador lo cuadra porque lo cuadra, ¿verdad? Los auditores también lo cuadramos por lo cuadramos, pero creamos cuentas de algún modo o encontramos, nos salta la diferencia o el error y nosotros lo tenemos que hacer ver en los estados financieros. Pero así como lo presentó el compañero, está excelente, lo felicito. Sigamos así. Entonces es para un comentario, lo que yo les decía, tenemos que ir más allá y también no solo quedarnos con lo que nosotros decimos acá. Entonces los auditores vamos más allá, dice que los auditores somos desconfiados, somos como esposos, ¿verdad? O esposas, o somos como la esposa, somos desconfiadas, ¿verdad? No sé si han visto ustedes ese meme donde decía, mi esposa se levanta y soñó que la estaba engañando y le digo, buenos días, mi amor, ¿qué te importa? Me dice. Entonces las esposas van más allá, ¿verdad? Todo les repercute a ellos. Entonces, compañeros, bueno, aquí me escribe dice, esa cuenta contador, bueno, esa cuenta que yo le metí, ¿verdad? Es para cuadrarlo, pero crearle una cuenta, una obligación al contador. Yo creé esa cuenta por cobrar a contador. Puede hacer alguna otra cuenta. Yo la puse así para que ustedes se dieran cuenta que el error fue del contador, que le proporcionó la información. Nosotros evaluamos todas las cuentas y determinamos que hay una diferencia de 1.600 quetzales y que no sabemos de dónde es, pero quien hizo los estados financieros fue el contador. Entonces le creamos una cuenta de obligación para el contador, de derecho para nosotros, por eso es por cobrar. Entonces ahí estamos, Eddie. Les deseo un buen fin de semana. Vamos a dejar tareas, pero quiero que los hagan, ¿verdad? Y cuando yo les pida que participen, lo hagan. Para que, si no, a mí me quitan, dicen, hagamos práctica y lo tratamos de hacer y al final no lo hacen, ¿verdad? Pero así como hay unos compañeros que sí lo hicieron, ¿verdad? Así como Edwin, ¿verdad? Gracias, Edwin, por hacerlo. Usted tuvo esa diferencia, ¿verdad? Heidi también lo hizo. Entonces, tal vez por alguna situación no pudieron proyectar, pero le agradezco aquí al compañero Cristian, que hizo un muy buen trabajo. Lo felicito, siempre es bueno de que nosotros practiquemos. Entonces les deseo un feliz fin de semana. Espero que se les haya quedado y que estén listos y dispuestos para el próximo fin de semana para las evaluaciones. Entonces, que descansen. Feliz fin de semana nuevamente. Que Dios los bendiga.